A ver, lo primero que quiero hacer es recordarte que es el concepto de un rango, ¿vale? El concepto de rango básicamente es decirnos cuántos vectores linealmente independientes tiene una matriz, ¿vale? Si yo, por ejemplo, te pongo una matriz que es una matriz, pues 5 por 3, ¿vale? Tenemos que saber que esta matriz, como rango máximo que puede optar, va a ser rango 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a tener, porque el determinante, tú fíjate que el determinante más grande que puedes hacer de una matriz que es una 5 por 3, es decir, que tiene 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 3 columnas, 1, 2, 1, 2, 3, ¿vale? El determinante más grande que nosotros podemos coger de esta matriz de aquí, ¿vale? Es un determinante 3 por 3. ¿Por qué? Porque los determinantes para empezar tienen que ser cuadrados, ¿vale? ¿Bien? Entonces el rango máximo tiene que ser 3. Ojo, que sea rango máximo igual a 3 no implica que vaya a ser rango 3, ni mucho menos. Puede ser rango 2. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo, por ejemplo, puedo coger y puedo pues poner esta matriz 1, 1, 1, 2, 3, 1 y luego pues 3, 4, 2. ¿Vale? Entonces, esta matriz de aquí yo te puedo asegurar que tiene rango 2. ¿Vale? Y dices, ¿y Edu, y por qué sabes que tiene rango 2? Bueno, pues para empezar, porque si yo cojo un determinante 2 por 2 distinto de 0, pues me da, o sea, si yo cojo un menor 2 por 2, me va a dar distinto de 0, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Me da distinto de 0. Pero si yo hago el determinante de esta matriz 3 por 3, si yo hago el determinante de esta matriz 3 por 3, me va a dar 0. ¿Vale? ¿Y por qué me va a dar 0? Me va a dar 0 porque este vector y este vector, cuando yo los sumo, me da el tercer vector. Y por lo tanto, son combinación lineal. ¿Vale? Es decir, si yo calculo el determinante de una matriz A y me da 0, esto significa que alguna de sus filas o alguna de sus columnas, es decir, alguno de sus vectores, son combinación lineal. ¿Vale? Vale. Entonces, si hay alguno de sus vectores que son combinación lineal, esto significa que hay, como yo le digo, como hay un topo. Hay un topo porque hay un vector que me está sobrando. Me está sobrando porque lo puedo generar, ¿vale? Lo puedo generar a partir, ¿vale? Lo puedo generar a partir de los otros. ¿Bien? Vale. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a discutir o nosotros vamos a mirar el rango de una matriz, nosotros lo que hacemos es básicamente, o la estrategia que normalmente seguimos cuando estamos discutiendo un sistema, es pues calcular el determinante. Porque si el determinante de esa matriz, vamos a coger esa matriz, la que sea, si el determinante de esa matriz me da distinto de 0, yo sé que el rango de esa matriz va a ser como mínimo el orden de la matriz que yo acabo, el orden del determinante que yo he calculado, ¿vale? Por ejemplo, si yo he calculado un determinante 2 por 2 y me da distinto de 0, yo sé que como mínimo el rango va a ser 2, ¿vale? Porque el determinante que yo he calculado es un 2 por 2 y su determinante me ha dado distinto de 0. Por lo tanto, yo ya sabré que como mínimo es 2. ¿Por qué digo como mínimo? Porque a lo mejor la matriz principal es una 7 por 7, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa si yo calculo, por ejemplo, el determinante de una matriz, pero en su orden ya superior? Es decir, yo tengo una matriz 7 por 7 y calculo su determinante 7 por 7, ¿vale? O su determinante de orden 7. Si yo calculo su determinante de orden 7 y me da distinto de 0, el rango es 7. Y eso quiere decir que puede ser un rango inferior o puede ser... No, ya vamos a saber que va a ser rango 7. Y esa matriz ya no va a poder ser ni de rango 2, ni de rango 3, ni de rango 1, ni de rango... O sea, es decir, obviamente siempre va a ser mayor de rango 2, mayor que rango 3, mayor que... Pero en el rango 7 se queda ahí, ¿vale? Porque esas 7 filas o 7 columnas o 7 vectores van a ser linealmente independientes los unos con los otros. ¿Vale? ¿O no vale? En el caso, por ejemplo, de que nosotros vamos, ¿vale? Suponemos que tenemos este determinante ahora 7 por 7. Tenemos una matriz, ¿vale? Una matriz 7 por 7 y vamos a calcular su determinante de orden superior. El determinante de orden 7. Y nos da igual a 0. ¿Qué significa? Significa que el rango, ¿vale? En ese caso tiene que ser estrictamente inferior a 7. ¿Por qué? Porque sabemos que ese determinante nos ha dado 0. Entonces, pues imagínate ahora que en vez de ser, por ejemplo, en vez de ser
de orden 7, vamos a poner que es de orden 8, ¿vale? Nosotros tendríamos que probar con todos los determinantes 7 por 7 dentro de esa matriz 8 por 8, no sé por qué no he puesto un ejemplo con números más pequeños, pero bueno. Pues tendría que probar con todos los determinantes para ver que no sería de rango 7. Pero bueno, vamos a acabar primero esto. Si yo cojo el determinante de esa matriz, y es una matriz 7 por 7, ¿vale? Si yo cojo el determinante y me da 0, eso quiere decir que a alguno de esos 7 vectores lo puedo combinar de tal manera que me dé combinación lineal, ¿vale? Entonces, si me da combinación lineal de alguna manera, significa que no va a ser rango 7, va a ser rango inferior a 7. Así que tenemos que hacer, bueno, pues coger un determinante más pequeño de 7, de orden 7. Es decir, por ejemplo, un determinante de orden 6 o un determinante de orden 5. Imagínate que yo tengo esa matriz de orden 7, que ya me ha pegado pues esa matriz de orden 7, y la información que yo tengo es que si hago el determinante 7 por 7, me da 0. Pero, por ejemplo, si yo hago un determinante cualquiera 3 por 3, me da distinto de 0. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que como mínimo el rango va a ser 3, pero no puede ser 7, es decir, puede ser o 3, o 4, o 5, o 6, ¿vale? ¿Bien o no? Vale. Entonces ahora Sí. imagínate que yo, bueno, pues dentro de una matriz 7 por 7 podré encontrar unos cuantos 4 por 4, ¿vale? Hay unos cuantos. Entonces imagínate que yo, por ejemplo, para un determinante 4 por 4, ¿vale? Me da 0. Pero para otro determinante 4 por 4 me da distinto de 0. Bueno, pues a mí me da igual que uno me haya dado igual a 0. Yo me quedo con el que me da distinto de 0. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con matrices tipo así. Es decir, si yo tengo 1, 1, 2, 1, 1, 5 y yo qué sé, y 1, 1, 5. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, cojo este determinante 2 por 2 me da 0. ¿Vale? Si yo cojo, por ejemplo, este determinante 2 por 2 me da 0. Si yo cojo, por ejemplo, este determinante 2 por 2 me da 0. ¿Vale? Pero me da igual. ¿Por qué? Porque yo cojo este determinante 2 por 2 y me da distinto de 0. Por lo tanto, ya sé que el rango como mínimo es 2. ¿Vale? Vale. ¿Me sigues o no? Sí. ¿Segura? Sí. Bien. Bueno, pues eso es lo que tenía.